el tema de hoy que viene a ser ángulos formados por líneas notables. Entonces vamos a ver líneas notables el día de hoy. A ver, ¿qué tenemos por acá? Primero dice, en la figura, ¿no es cierto? I es el incentro del triángulo ABC. ¿Qué viene a ser el incentro? El incentro es el punto de intersección de las bisectrices, ¿ya? Punto de intersección de las bisectrices. Y ese angulito que se formará aquí, ¿qué será? Será 90 grados más m medios, ¿cierto? ¿Cuál viene a ser m? El ángulo opuesto, ¿no es cierto? Ahí está m, ¿ve? El ángulo opuesto a su vértice, el vértice opuesto, ¿no? Al incentro. Entonces, ahí tenemos, se cumple que x vendrá a ser igual a 90 grados más m medios. Pasamos a la siguiente figura. Dice, en la figura E es excentro. Allá, si existe incentro, que es dentro, ¿no es cierto? Existirá un excentro que va a ser fuera. Entonces ahí tenemos en la figura E es el excentro del triángulo ABC, ¿no? ¿Qué vendrá a ser el excentro? Las bisectrices externas. ¿Eh? Tenemos el vértice C, su bisectriz externa de B, y el punto donde se intersectan forman un ángulo X. Ese X, ¿a qué es igual? A 90 menos n medios. Entonces, para bisectriz se suma, para excentro se resta, ¿cierto? Listo, pasamos al siguiente. Dice, en la figura, E es excentro del triángulo ABC. ¿No es cierto? E es excentro del triángulo ABC. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que X, ¿no es cierto? Ese ángulo va a ser igual a medios. ¿Cuál es A? El vértice de acá, ¿no? Este angulito. Miren, aquí tenemos una bisectriz interior y una bisectriz exterior. ¿Notan la diferencia entre los tres? Acá, dos bisectrices interiores. Acá, dos bisectrices exteriores. Y aquí, ¿qué es? Es una bisectriz interior y una bisectriz exterior. ¿Se dan cuenta? La diferencia entre ellos. Entonces, cada uno tiene su formulita, ¿ve? Cada uno tiene su formulita. ¿Cuál vendría a ser la fórmula de la bisectriz, bisectriz interior y bisectriz exterior? El ángulo que formen será la mitad del ángulo que no participa, ¿no? Ahí tenemos. Figura 4, dice en la figura BH viene a ser altura y BL es bisectriz, ¿no? Entonces, dado que tenemos ahí altura y bisectriz, esa altura y esa bisectriz formarán un angulito, ¿no? ¿Y cómo hallaremos ese angulito? Vamos a restar m menos n sobre 2. ¿Quién es m? M es el ángulo, ¿no es cierto?, del vértice que está cerca a la altura. Y n es el ángulo que está cerca a la bisectriz. Es igual a allá sobre 2, ¿no? El siguiente, tenemos en la figura L, mediatriz. ¿Qué es la mediatriz? Es un segmento perpendicular que divide en dos lados iguales a uno de sus lados, ¿cierto?
mediatriz de AC y BL bisectriz. Allá, si nosotros tenemos una bisectriz y una mediatriz, ese angulito X será igual a ¿qué? A la diferencia de los ángulos sobre 2. En todo triángulo rectángulo BM, mediana relativa a la hipotenusa, bisectriz y BL bisectriz. Allá, si tenemos una mediana y una bisectriz, ese angulito que forman será la diferencia de los dos ángulos que no participan, ¿no? M menos N. Pregunta 7. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos un doble pantalón, ¿no? ¿Se acuerdan del pantalón? ¿Qué viene a ser? La suma, ¿no es cierto?, de los ángulos interiores es el exterior. Y aquí tenemos uno. Y ahora aquí tenemos lo mismo, pero con bisectrices, ¿ve? Por lo tanto, X, ¿qué será? Será el promedio de A y de B. Su promedio será X. Pasamos al siguiente. Tenemos aquí bisectriz interior, bisectriz interior. ¿No es cierto? ¿Qué viene a ser el ángulo X? El ángulo X es la suma o el promedio, ¿no es cierto?, de los ángulos que no participan ahí. Y por último tenemos este otro, ¿cierto?, triángulo, que viene a ser bisectriz de su ángulo interior, bisectriz de su opuesto, bisectriz exterior de su vértice opuesto, ¿no es cierto? El opuesto está ahí, ¿ve? El ángulo que se forme entre esas líneas es un ángulo X. ¿Y a qué es igual ese ángulo X? A M menos N sobre 2. Y listo, chicos. Hasta ahí tendríamos la parte teórica.